el versículo 28. Solamente el versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pueden tomar su lugar. Pues es un gozo, ¿verdad?, poder estar aquí predicando una vez más. Ya tenía varios martes que no predicaba, pero todo tiene un propósito, amén. El hermano Israel comenzaba diciendo, ¿verdad?, que el diablo quería poner estorbo para que él pudiera estar aquí. Pero sabemos que al que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Incluso estaba hablando de su mamá, ¿verdad?, y el momento maravilloso que han pasado, cómo se han reunido después de haber tenido ahí diferencias entre ellos. Ahora Dios los ha reunido. ¿Saben por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. El tema que traigo ahora es fieles. ¿Saben por qué las cosas nos ayudan a bien a nosotros? Porque somos fieles. ¿O no creen que somos fieles? Amén. ¿Quién no le gusta que sean fieles con él? Creo que todos deseamos que nos sean fieles en nuestro vivo, incluso queremos que sean fieles con nosotros. Ya no digamos nuestra pareja, ¿verdad? Incluso si nos molestamos con nuestra pareja porque le dan más tiempo a otra persona, creo que no sería malo, ¿verdad? Quiero leer textualmente lo que significa la palabra fiel. Firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Firmeza y constancia en los afectos. Sabemos que nosotros, a través de la fidelidad, demostramos a alguien cuánto lo queremos, cuánto lo amamos, cuánto nos importa. Amén. El tema es fieles. Sabemos que como hijos de Dios debemos de ser fieles por sobre todas las cosas, en todo momento y en todo instante. La palabra fiel es una palabra para mí bastante grande y maravillosa. Para introducirme en el tema, aparte de la fidelidad y por qué debemos de ser fieles, quiero hablar sobre el celo de Dios. ¿Por qué debemos de ser fieles? Porque Dios es celoso. Nos encantan los atributos maravillosos de Dios en los que habla del amor, su justicia, su verdad. Pero también la Escritura dice que Dios es celoso. Un versículo muy conocido en Éxodo 20, el versículo 5 al 4, dice que no te harás imagen de nada de lo que esté en el cielo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque el Señor tu Dios es fuerte y celoso. Porque dice primeramente fuerte y después dice celoso. Normalmente nos recordamos que Dios es celoso, pero anteponiéndose a la palabra celoso dice que es fuerte. Dios es fuerte y celoso porque castiga la infidelidad de los infieles. Sabemos que Dios es celoso, pero no el celo inmoral que tenemos nosotros. No, cuando escuchamos la palabra celoso pensamos en inseguridad. Entonces, alguien que no tiene un celo como el de Dios comienza a dudar de su esposa con solo que ella pase la vista para algún lado cuando andamos por la calle. Entonces ya llegamos a nuestra casa y comenzamos a discutir con ella, porque luego volviste a ver. ¿Verdad? Eso es inseguridad. El celo del hombre es erróneo y equivocado, es inseguridad. Pero Dios no es inseguro, Él es perfecto, Él es santo, Él es fiel. Así que no hay inseguridad en Él. Entonces, ¿por qué Dios es celoso? Porque su celo es perfecto.
Él quiere que seamos fieles. Él quiere que seamos santos. Él quiere que seamos buenos. Incluso el Señor dice: ustedes son santos porque yo soy santo. En el Antiguo Testamento hemos leído muchas historias donde Dios eliminó a muchos infieles. La historia más conocida es la del arca de Noé, ¿verdad? Cuando Dios dijo: el hombre de continuo piensa en el mal. Siempre, siempre, siempre el hombre piensa en el mal. Voy a raer al hombre de la tierra. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Acaso hay injusticia en Dios? Dios a uno nos da gracia y a otro le da justicia, pero a nadie le da injusticia. Todos somos hechos hijos de Él por su misericordia y por su bondad. El Señor, cuando murió en la cruz del Calvario, no solamente nos dio salvación, nos dio un paquete completo de bendiciones. Dice el famoso texto en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos. Nos regaló la salvación. Es más que claro que nos dio la salvación. Y continúa diciendo: por medio de la fe. A veces pensamos que tenemos que hacer algo nosotros por nuestro propio medio para poder creer en Dios, pero no, ¿verdad? Por medio de la fe. Y esta no es de vosotros. La fe no es de nosotros. Es un don de Dios. Y no es por obra, para que nadie se gloríe. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, no solamente nos dio salvación, nos dio fe. Así que no hay mérito propio por el cual nosotros seamos hijos de Él. También nos dio la fe. El hombre original, Adán, perdió los atributos principales y esenciales que Dios le había dado para vivir cuando desobedeció. Nosotros en el mundo éramos infieles. Nosotros en el mundo no teníamos amor. Nosotros en el mundo éramos malos. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no solamente nos dio salvación, nos dio fe, nos dio fidelidad y nos dio un paquete completo de su fruto del Espíritu. Quiero leer un pasaje para ser más claro y exacto en Gálatas sobre el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no solamente nos dio la salvación, nos dio todos estos frutos del Espíritu. Para corregir lo que acabo de decir, nos dio el fruto del Espíritu, no nos dio todo, nos dio uno solo, y ese fruto del Espíritu el Señor quiere que fielmente lo usemos para agradarle a Él. Nos ha dado la capacidad, nos ha dado el amor y nos ha hecho fieles, porque no éramos fieles. Como hombres estamos atados a la carne y estamos pecando, pero Dios dice: basta que mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, cada día debemos esforzarnos por ser fieles, por amar a Dios por sobre todas las cosas. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, el Señor nos muestra cómo el Dios Padre creó a la iglesia, cómo el Dios Hijo se entregó por la iglesia y cómo el Dios Espíritu Santo protege y guarda a la iglesia. Dice que el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Hay algo maravilloso que a mí me encanta. Jesús, hablando a sus discípulos, dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajera primero. Pero también hay un versículo igual de maravilloso que dice: nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y nadie puede mantenerse firme si no es por el Espíritu Santo. A esto yo le llamo el círculo de la gracia divina e incomparable de Dios. No hay mérito en alguno en el ser humano. Dios reconcilia por medio de su Hijo con Él mismo a través de la sangre, por haber derramado toda su ira sobre su Hijo Cristo Jesús. Ahora dice que el Padre nos lleva hacia Jesús para que por medio de su sangre Él pueda transformar nuestra vida y nuestro cuerpo en un cuerpo incorruptible, para poder contemplar la hermosura de su santidad y poder tener el conocimiento grande del Dios Santo e invencible al que adoramos.
Cada que leo la escritura de Dios me doy cuenta que yo soy una persona totalmente inmerecedora de tan grande amor. Por momentos en mi vida pensé que venir a la iglesia me hacía cristiano. Por momentos pensé que predicar me daba la salvación. Por momentos pensé que cantar me hacía salvo. Pero ahora entiendo que soy salvo simplemente por la gracia y la misericordia de Dios. No hay nada absolutamente que pueda hacer para ser salvo. Dios ya lo hizo todo. Y cuando Dios ya cambió un corazón, ese corazón nunca se va a retractar en lo que es. El tema fieles tiene que ver con el celo de Dios, porque Dios dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos, la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que aborrecen su nombre. Y si después de esa cuarta generación siguen aborreciendo su nombre, seguirá por la eternidad. Gracias a que Dios nos ha reconciliado a través de la sangre de Cristo, hoy podemos ser fieles. Hermanos, nosotros somos fieles. ¿Creen ustedes que somos fieles o no? Amén. No duden. Estaba dando discipulado a mi compañero de trabajo, ¿verdad? Y la tercera lección dice seguridad. Si sabemos que no podemos hacer nada para ser salvos y Dios nos dio la salvación, entonces ¿por qué voy a dudar? Si el que me dio la salvación es alguien que nunca cambia, un Dios inmutable. Él permanece fiel a su palabra, no permanece fiel a mí, permanece fiel a su palabra. El Dios de amor y de salvación. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué pensar en no soy salvo? O no soy fiel? El Señor no solamente nos dio la salvación, como les digo, también nos hizo fiel. Y si nos hizo fiel, vamos a demostrar, para la redundancia, que somos fieles. El pastor tenía una prédica que me encantó mucho en los días. Y hablaba de Juan Buyán y del apóstol Pablo. Cómo en la cárcel estos hombres adoraban a Dios a pesar de las adversidades y las dificultades. Incluso Pablo dijo: toda esta aflicción más bien ha redundado en la gracia y en la misericordia de Dios, y ahora las prisiones para mí son patentes. Si a mí me van a reconocer por el predicador que fue encarcelado por predicar a Cristo, pues me reconozcan. Yo voy a ser feliz por estar aquí mientras me hayan encarcelado por predicar la palabra del Dios 3 veces santo. Eso se llama fidelidad. Ahora quiero ir al versículo en Romanos 8:20. El que está hablando en Romanos es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. El que estaba en dificultades diciendo: yo estoy bien, yo permanezco fiel, yo no me echo para atrás, yo amo a Dios, yo alabo y glorifico el nombre de Dios Santo. Y dice: y sabemos que los que aman a Dios, con seguridad está diciendo Pablo, y sabemos, hermano, ¿sabe usted que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Él? Eso es algo que Dios nos ha dicho. Él es fiel, Él es maravilloso, y como le dije, Él es inmutable. Así que no hay que tener duda. El apóstol Pablo no deja margen de duda a lo que dice. Él es categórico en decir: y a los que aman, y sabemos que a los que aman a Dios, y sabemos. ¿Cuántos saben que a los que aman a Dios les va bien? ¿Cuántos saben que yo amo a Dios? No me respondan, ¿verdad? No vaya a ser que me digan, yo no sé. Pero entonces le voy a hacer una pregunta que me la van a tener que responder sí o sí. ¿Cuántos saben que el pastor ama a Dios? Amén, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que el pastor ama a Dios? Uno de los jóvenes de mi familia, mi hijo y mi sobrino, ¿verdad?, vienen a la escuela dominical. Y la hermana Dina le estaba dando clase. Y le dijo: yo sé, al igual que el pastor, quién ora y quién no. Y no porque sea motivo. ¿Saben por qué? Porque por su fruto lo conoceréis. Hermano, no hay que ser Dios para saber quién es fiel. No hay que ser Dios para saber quién se preocupa por exaltar y glorificar a Dios por sobre todas las cosas. No hay que ser Dios.
¿Quieren saberlo? Por su fruto lo van a conocer. El apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Hermano, es maravilloso el poder tener a Cristo como nuestro Salvador. Es maravilloso el poder contar con Él para todo. El Señor nos ha dado un sinnúmero de cosas para que podamos ser fieles. Como les dije, nos dio el fruto del Espíritu, y por ese fruto del Espíritu y la salvación, nosotros debemos de ser fieles, sí o sí, porque la fidelidad no nos pertenece a nosotros. Esa fidelidad que tenemos, Dios nos la ha dado, y Él nunca cambia, y todo lo que Él tiene es perfecto. Ella dice, ustedes son santos porque yo soy santo. No hay mérito en nosotros en porque seamos santos. Un predicador decía, somos santos y a la vez somos pecadores. Pero somos santos por la gracia derramada de Cristo en nuestra vida. Así que yo no voy a decir soy santo porque mi carne pecaminosa me haga santo, ¿verdad? Yo soy santo porque Jesús es el que mora y habita hoy en mi corazón. Y no tengo por qué dudar. Solo tengo que llegar a la misma unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto de Cristo. Y eso lo tengo que hacer cada día, aprendiendo y leyendo la Escritura que Dios nos ha dado. Todas las cosas nos ayudan a vivir, hermano. Todas. Nuestro trabajo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, las dificultades, como decía el hermano Israel, nos ayudan a vivir. El Señor nos ha hecho administradores. Quiero leer una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Lo voy a leer del 1 al 11. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también han sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y en todo tened de vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo al otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Administradores de Cristo. Yo sé que aquí hay muchos buenos administradores, y no me refiero a administradores de su negocio. Dios dice que somos buenos administradores de las cosas espirituales. Se predique el Evangelio de la mejor manera, de la doctrina más sana y agradable para Dios. No me cabe la menor duda. Tenemos defectos, tenemos errores, pero la mirada siempre está puesta en el autor y el consumador de la fe. Vamos aprendiendo cada día y vamos amando cada día. La fidelidad que Dios nos ha dado es para mostrar ese amor. Como les digo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a ver. Hay un versículo maravilloso en la Escritura que dice: Dios hace salir el sol sobre bueno y malo, y desciende su lluvia sobre justo e injusto. Dios bendice a todo el hombre en general, a todos. La diferencia es que a los que aman a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Cuando yo salgo al sol, el sol a mí no me mata de cáncer, ni la lluvia me ahoga. Cuando Dios me bendice con un trabajo,
el trabajo a mí no me calcina y me aparta de Dios. Cuando Dios me da una bendición material, a mí esa bendición material no me ahoga. ¿Saben por qué? Porque soy administrador de Cristo, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Mi trabajo no me aparta de Dios, sino es para dar testimonio de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios dice que nos dio su gracia, pero su gracia es multiforme. La miramos en todo y en muchas formas. Yo doy honra y gloria a Dios, porque a los que aman a Dios, el sol no nos mata de cáncer. Salimos a recibir el sol para poder vivir, pero el sol no es más importante que quien lo hace salir. Recibimos la lluvia para bendecirnos, pero la lluvia no es más importante que quien nos da la lluvia. Y hablando de lluvia, yo le decía al pastor en una ocasión que cada que me toca predicar llueve. Entonces le decía al pastor, creo que tiene que pensar mejor para que no me ponga, porque si me pone va a llover. No, lo vamos a poner mejor para que llueva eso. En conclusión, hoy también llovió, ¿verdad? Que me tocaba predicar en los cultos de caballeros, llovía, en los jóvenes llovía, no sé si se han dado cuenta, pero ha llovido siempre. Espero que sea lluvia de bendición, ¿verdad? Y que no sea que mejor no predique porque soy un falso profeta, ¿no? ¿Verdad? Damos la honra y la gloria a Dios por sobre todas las cosas. Y dice Romanos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Para concluir, no hay duda, ¿verdad?, que quien nos ha dado la fidelidad es para que se la demostremos a Él. Yo amo a mi esposa, pero Dios está sobre ella. Yo amo mi trabajo, pero Dios es más importante que yo. Bien dijo Jesús: el que no aborrece a padre y a madre no puede seguir. Y no está diciendo que lo odiemos, ¿verdad? Está diciendo que el primer lugar en nuestra vida tiene que ser Él. El primero de nosotros, en nuestra vida. Sobre todo está Él. Yo amo a mi familia, pero estoy aprendiendo y estoy en el proceso de entender y comprender que el que debo darle la honra y la gloria por sobre todas las cosas es a Dios. Terminaré con el versículo en Romanos 8:28. Y sabemos, no hay duda, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados.